Buenos días. En este día miércoles, tercero de Cuaresma, 6 de marzo de 2024, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En la instrucción que el Señor va dando a sus discípulos, va marcando ciertas pautas para que vayan comprendiendo de una forma nueva la ley. A ellos les sucedía lo mismo que a nosotros, que hemos recibido una tradición que con el tiempo se ha ido transformando más en un moralismo que en una pauta de vida. Hacemos muchas cosas porque hay que cumplir, hacemos muchas cosas porque es así, pero no vamos a la esencia de la ley. Ya les he explicado yo que la ley no es para cumplirla porque si los 10 mandamientos son difíciles de cumplir, el Sermón del Monte, que son los mandamientos, por así decir, del cristiano, la norma de vida del perfecto cristiano, son mucho más difíciles. El Señor le decía: habéis oído que se dijo no matarás, pues yo os digo, basta que pienses mal, y uso la palabra fuerte, imbécil, de tu hermano y ya eres reo de muerte. O sea, es mucho más difícil porque ahora ya no es solamente el hecho, sino que solo el hecho de pensar mal ya estás condenado. Por eso el Señor lo primero que les aclara es que Él no ha venido a abolir la ley, sino que a darle cumplimiento. Y es contradictorio porque si la ley decía, por ejemplo, que en día sábado no se podía trabajar, ¿cómo era que Él caminaba, los discípulos arrancaban espiga de los campos y comían, Él sanaba enfermos en sábado? Aparentemente está como contra la ley, pero no es eso, porque la ley, lo único que pretendía el Señor cuando nos dio estas sentencias, que las transformamos en ley, era mostrarnos que había algo por encima de todos esos mandatos que era lo esencial, que era la caridad, el amor al necesitado, la donación de sí para los demás. Es decir, lo importante es la actitud tuya interna. Y el Señor vino a darle cumplimiento, porque pasando por la norma fría y un poco aplastante, porque era agobiante, o sea, imagínate si tú tuvieras que estar todo el día pensando que no tienes que pensar mal, que no tienes que matar, que no tienes que robar, que no tienes que tener malos pensamientos, que no podrías vivir. Si a cada rato nos damos cuenta que ni siquiera honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Por eso tanta gente dice: uy, ¿cómo serán los padres de este niñito por cómo se porta? Y es verdad, a veces sí, el niñito se porta así porque los padres o están separados o no lo entienden o no saben dialogar y todo, pero ¿es culpa de los padres o es culpa nuestra que no hemos educado a los padres en la fe? ¿O culpa nuestra que no hemos buscado las instancias para educarnos en la fe porque creemos que ya lo sabemos todo y somos perfectamente cristianos? Entonces, la palabra de hoy es una palabra que nos está invitando, como todas las palabras, y la verdad es que el cristianismo es muy simple, es muy simple. San Juan lo decía, cuando le preguntaban: ¿qué escuchaste tú de boca del Maestro? Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y una vez los discípulos cansados le dicen: pero Maestro, tú siempre dices lo mismo. Y él dice: es que no escuché otra cosa de labios del Señor. Porque efectivamente cuando tú empiezas a leer la Escritura desde el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y la empiezas a comprender, lo que hay detrás de toda la Escritura es una sola cosa: ama. Y ese amar incluye perdonar, donarse a los demás, no hacer mal a nadie porque estás amando. Como decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque efectivamente, si tú ya aprendiste a amar, no vas a querer hacer el mal. Hay una mística italiana que a mí me gusta mucho, una picareta,
que ojalá la busquen en la internet, que hay cosas muy importantes de ella en cuanto a profecías que se están cumpliendo, se han cumplido a lo largo de los siglos y se están cumpliendo ahora. Y ella dice, hay que asociarse a la divina voluntad. Y para asociarse a la divina voluntad hay que despojarse de sí mismo, tal como lo hizo Jesucristo, que San Pablo lo dice magníficamente en el himno a la kenosis. Se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo y no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre, menos en el pecado. De esa misma forma, nosotros podemos ir intentando someternos a la voluntad de Dios y en la medida en que nos vamos entregando a la voluntad de Dios, vamos dejando de lado todos nuestros proyectos que no llevan a ninguna parte y, oh sorpresa, se empieza a realizar el anhelo de vida que siempre soñamos y quisimos construir y nunca pudimos hacerlo perfectamente. Pues en la divina voluntad del Señor ya dejas de ser tú para que sea el Señor quien esté en ti y tu vida se transforma. Sigamos entonces con estos ejercicios de Cuaresma, de ayuno, de oración, de limosna, para que así podamos experimentar en nosotros la resurrección del Señor en la Pascua. El que tenga oídos para oír, que oiga.